Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de mayo de 2018. En datos económicos, comenzamos con cifras de ayer de China, en las que la inflación al productor creció por primera vez en los últimos 7 meses, mostrando, digamos, cierta fortaleza del sector industrial, a pesar, por supuesto, de todos estos temas de carácter comercial. Por otro lado, la inflación al consumidor se moderó más de lo esperado, del 2.1 al 1.8%. Con respecto a Japón, se dieron a conocer cifras de su balanza comercial, superávit medido en yenes, por encima de lo que se había calculado por parte del mercado, casi 1.2 trillones de yenes en superávit frente a una expectativa de 1 trillón no más. Con respecto a Europa, hoy se publicará un boletín de datos económicos y el Banco de Inglaterra ratificó su política monetaria, votación 7-2 para mantener la tasa de referencia inalterada. Débiles datos de corto plazo, postergó decisión de posible incremento en apariencia para el mes de junio. Con respecto a otras cifras de temas comerciales del Reino Unido, su balanza o su déficit aumentó más, importaciones crecieron el doble de lo que habían crecido las exportaciones, 3 billones de libras esterlinas de déficit solamente para el mes de marzo. Producción industrial creció, se aceleró, recuperándose algo, pero no tanto como el mercado había estimado. En América Latina, inflación de Brasil aumentó menos de lo esperado, del 2,68 al 2,76, mercado esperaba un poco más, 2,82%. En Estados Unidos se dieron a conocer indicadores de inflación por debajo de lo esperado. Inflación mensual 0.2% frente a una expectativa del 0.3%. Inflación total sí, en línea con lo esperado, aumentando del 2,4 al 2,5. Sin embargo, acá hay un gran componente, como era de esperarse, del tema de combustibles. Y la inflación básica, por debajo de lo esperado, no aumentó, se mantuvo en 2,1% y de manera puntual en el mes de abril, la inflación sin alimentos y combustibles fue de solamente el 0.1%. Otros datos en Estados Unidos que se esperan para la jornada está la cifra fiscal, que para el mes de abril se espera un superávit de 212 billones de dólares. Y se cerraría el día pues con la colocación de títulos a 30 años por cerca de 17 billones de dólares. La subasta del día de ayer fue mejor a la esperada y las tasas de corte a 10 años no superaron el 3%, estuvieron ahí cerca, 2,99 y medio, pero una alta demanda del día de ayer sirvió para pues que no surgiera el titular de que por primera vez en 7 años las tasas de colocación a 10 años habían superado ese umbral. Con respecto al cierre de la jornada, se tienen algunas cifras de carácter monetario en Japón y bueno, en China y la meta de compra de títulos de largo plazo por parte del Banco Central de Japón. Entrando en materia, pues en China ya mencionamos el tema de inflación, en Europa lo del Reino Unido y las expectativas de que eventualmente entre sea el mes de junio en el momento en que se dé esa decisión de incremento de tasa. En Estados Unidos la inflación en teoría da algo de tranquilidad y esto ha servido para que las tasas de tesoro desciendan un poco, pero siguen las presiones como veremos más adelante. Con relación a los Estados Unidos se ve el acercamiento o la formalización de la posible reunión entre un presidente estadounidense y el líder de Corea del Norte por primera vez en varias décadas. El día de ayer Corea del Norte liberó 3 detenidos estadounidenses que fueron recibidos en horas de la madrugada directamente por el presidente. Frente a la disputa comercial entre China y Estados Unidos, continúa generando un poco de tensión lo que viene ocurriendo con la compañía celular ZTE, quien recibió una prohibición hace poco para adquirir componentes estadounidenses. Básicamente la compañía tuvo que parar sus operaciones, dice que de corto plazo tiene suficientes recursos pues para mantenerse a flote, pero obviamente intentará tratar de ayudar o tratar de eliminar esta restricción que tiene actualmente. Estas demandas hacen parte de lo que mencionaron la semana pasada las autoridades chinas a sus pares estadounidenses y mientras tanto los chinos están frenando el ingreso de productos agrícolas a su país como un mecanismo de presión. En Brasil, como manifestábamos, inflación un poco tranquila. Sin embargo, aquí lo que más llama la atención fue el anuncio del expresidente Lula a su propio partido de que se va a inscribir
como candidato en las próximas elecciones presidenciales donde tiene favoritismo. Sin embargo, recuerden que un condenado en Brasil en segunda instancia no puede inscribirse, por lo tanto será en el mes de agosto el Tribunal Electoral que va a hacer el anuncio oficial de que el expresidente Lula no puede ser candidato presidencial. En Argentina, el Banco Central recibió un crédito de 2 billones de dólares por parte del Banco de Pagos Internacionales, es el banco central o el banquero central de los bancos centrales en el mundo, y al mismo tiempo esta línea de crédito que recibe el gobierno con respecto al FMI estaba recibiendo críticas, teniendo en cuenta que bajo el entendimiento de los argentinos, el FMI ha sido el culpable histórico de las anteriores crisis del país. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno están buscando mostrar que esta línea de crédito con este fondo internacional es simplemente un tema de emergencia en caso de que sea necesario, que no va a ser utilizado y que además las condiciones son muy ventajosas para Argentina. Están hablando que van a fijar ese costo del crédito en solamente un 4% de interés anual. Sin embargo, pues teniendo en cuenta la historia argentina y aunque creemos que esta es la estrategia ideal y no es la de salir a vender reservas o incrementar la tasa de corto plazo a niveles del 40%, pues mientras tanto, obviamente, el resquemor político pues va a ser aprovechado por los partidarios de Cristina Kirchner. En Venezuela se dio a conocer una nueva demanda, pues ¿qué más da? Una demanda más o menos frente a PDVSA, 25 millones de dólares por el incumplimiento en un pagaré a una compañía canadiense o a un contratista canadiense. Acá, como hemos mencionado, lo relevante será es cómo las otras compañías continúan embargando y haciendo cada vez más difícil la operación de PDVSA. Los mercados accionarios ayer impulsados nuevamente por lo que es el sector petrolero, esto pues no es raro, y hoy nos llamó más que todo la atención una información sobre la concesión de unos contratos a varias firmas para el desarrollo de drones en los Estados Unidos, menos Amazon, que tal vez es una de las más adelantadas. Y aquí, pues obviamente, nuevamente hay algo de suspicacia con respecto a decisiones de carácter personal de la administración Trump. Eso es por ahora, los dejamos con Natalia. Los futuros del Standard Poor's vemos que pues se mantenían en medio de esa tendencia de corto plazo aparentemente negativa. Sin embargo, ese nivel de los 2.600 puntos ha sido un soporte bastante importante, el cual pues no ha sido atacado durante las últimas jornadas, con lo cual lo que vemos es una primera señal de posible agotamiento al alza, con lo cual pues ya la estabilidad que veníamos observando durante las últimas jornadas, cercano a ese nivel de los 2.650 puntos, nos plantea un posible ataque a la resistencia de los 2.300 con miras a cambiar entonces esta aparente tendencia negativa que teníamos durante las últimas jornadas y que iría muy en línea con la dinámica de acciones al alza que hemos tenido y hemos observado durante las últimas jornadas. En el mercado de divisas tenemos varias noticias. El día de ayer Reuters publicó lo que fue la encuesta donde ya han consultado cerca de 60 analistas respecto a lo que sería la dinámica de las monedas y del dólar puntualmente frente a las principales monedas globales. Lo que han observado y pues lo que hemos observado también nosotros es que se ha visto una gradual recuperación después de que el primer trimestre se registró una caída de más del 2%. En abril logró anotar una ganancia y lleva para mayo ya un avance del 1% respecto al dólar pues frente a las demás monedas globales. Según Reuters, creen que el dólar se debilitará en un año y el euro subirá cerca del 7%, lo que iría muy en línea con la dinámica que hemos observado en los últimos meses, donde la debilidad del dólar pues sigue presionando en el corto plazo pues por fuerzas estructurales y un euro pues que está cada vez más fuerte a pesar de la estabilidad que hemos visto en los datos económicos. El ciclo económico, los desequilibrios fiscales y el contexto político son los factores principales que agregarían debilidad para el dólar en largo plazo. En cuanto a las monedas de mercados emergentes, los analistas creen que estas continúen estables durante los próximos meses, por lo cual la reciente ola, la reciente ola de ventas en referencias como fue el peso argentino, chileno y mexicano obedecen son eventos coyunturales que ya hemos venido mencionando y no a lo que sería un temor de los inversionistas por las monedas de mercados emergentes. Lo que estamos viendo es un dólar que pierde contra casi todas las monedas del G10. Vemos una corona sueca y el dólar australiano liderando los avances y en el mercado de monedas emergentes la mayoría se mantiene en el terreno positivo. El peso colombiano se mantiene en el tercer lugar con un avance del 1.63%,
después de que el rublo ruso y el rand sudafricano también presenten avances cercanos al 2% y lo que sería entonces esta aparente debilidad para el dólar durante la jornada de hoy. En temas petroleros seguimos con varios anuncios. Por un lado, pues marca un nuevo máximo reciente ante el intercambio de ataques entre Israel e Irán de carácter pues militar. Estos ataques fueron en apariencia liderados por las fuerzas iraníes que tienen posiciones en Siria. Sin embargo, el ministro israelí manifestó que esperaba que esta escalada haya terminado. Algunos observadores consideran que hay tiempo para redactar un nuevo acuerdo entre Irán y Estados Unidos antes de que las sanciones sean reinstauradas como tal. Recuerden que la fecha es noviembre 4 de 2018. Con esto, calculan los observadores, se limitaría el impacto en el tema de la producción iraní en cerca de, o el impacto sería de solamente 200.000 o 100.000 barriles de producción día. Sin embargo, Fitch considera que en los próximos 6 meses este impacto sobre las exportaciones iraníes serían de 325.000 barriles si Francia, Italia y Grecia seguían a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema acá? Independiente de que estos países ejerzan o no sanciones, el problema que tiene es que las empresas que contraten con Irán serán sancionadas por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, este es un tema un poco complejo de tratar. Italia fue el país europeo que más le compró durante el último mes a Irán, cerca de 245.000 barriles día. Frente a esta problemática, y aunque el presidente de Irán afirmó el día martes que confiaba en que los europeos fueran suficientes para cubrir las demandas que tiene Irán en este acuerdo, tanto el ayatolá como el segundo miembro del ejército en importancia de las Fuerzas Armadas de Irán manifestaban que tenían algo de escepticismo sobre esta capacidad de Europa para absorber toda esa cantidad de petróleo. En el frente de casas de inversión haciendo estimaciones sobre precios de petróleo, UBS incrementó su pronóstico de 65 a 80 dólares para el barril Brent, por lo menos de corto plazo. Goldman Sachs tiene un pronóstico de corto plazo de 82 dólares con 50 y ha calculado que el impacto máximo en producción para el tema iraní son de 500.000 barriles y esto es equivalente a 6 dólares con 20. Por lo tanto, pues digamos que en ausencia de las sanciones, el precio del barril estaría alrededor de los 77 dólares el Brent, pero con las sanciones, por eso están hablando de 82 dólares con 50. Y para finalizar y mostrando en cierta medida los intereses de los saudíes, dijeron que ellos, en conjunto con la OPEP, por supuesto, no lo van a hacer de manera unilateral, cubrirán cualquier faltante de petróleo que haga, que necesite el mercado en caso de que efectivamente se produzca una reducción en la producción iraní. Por su parte, el ministro de Petróleo de Irak manifestaba básicamente que este tema de la reducción de la producción o de los problemas o los eventuales problemas de abastecimiento del mercado mundial de petróleo serían tratados en la próxima reunión, aunque obviamente otros han salido a decir que no van a hacer ningún tipo de ajuste por ahora. Desde la parte técnica vemos cómo el WTI continúa entonces dentro de esta tendencia alcista que ya lleva casi 2 meses de consolidación. Lo que estamos viendo es que el día de ayer recibió un impulso adicional después de la cifra oficial de inventarios que mostró una caída de 2.2 millones de barriles para la semana anterior y que estuvo en línea con lo que fue el dato publicado por API y que generó entonces que el WTI sobrepasara ese nivel de los 71 dólares. Estamos viendo un ligero retroceso, pero se mantiene entonces en estos niveles máximos de los últimos 4 años y dentro de lo que sería este canal alcista que ya está consolidando y cuyo techo se ubicaría sobre los 72 dólares, que corresponden también a esa resistencia o nivel objetivo en el corto plazo. Ya vemos que en lo corrido del año el WTI ha tenido una valorización de más del 25% que se ha acelerado durante los últimos meses y aceleró lo que fue la racha alcista que traía desde el 2016, con lo cual pendientes de este nivel de los 72 dólares y lo que sería el soporte o primer nivel para reducir la posición sobre los 69 dólares el barril. En el tema de renta fija, las tasas han estado un poco más tranquilas de lo que se hubiera podido haber pensado hace 24 horas. Tasas de tesoros a 10 años están en niveles del 2.964. Aquí, pues ha sido llamativo esta dinámica teniendo en cuenta que los fondos de cobertura, los hedge funds, mantienen en este momento tal vez sus posiciones más altas en corto en tesoros, es decir, la posición más alta en expectativa frente a incrementos de tasas de los tesoros a largo plazo. Con respecto a lo que mencionamos, la subasta del día de ayer fue muy positiva.
permitiendo que la tasa de corte estuviera por debajo del 3%, claro, en un margen estrecho, 2,99,5%. Y como manifestábamos, el Banco Central de Inglaterra da un margen de espera hasta el próximo mes antes de hacer un ajuste de tasa de interés, eventualmente debido a esa debilidad de los últimos datos económicos. Frente a los tesoros, también una información en que los inversionistas japoneses han vendido bonos por sexto mes consecutivo, bonos del tesoro estadounidense de manera puntual. En marzo de 2018 las ventas fueron equivalentes a 3,95, casi 4 billones de dólares, aunque frente a la liquidación del anterior mes, esta simplemente fue casi una décima parte, una novena parte de lo que se había registrado en el mes de febrero. Y al contrario, los inversionistas japoneses han venido aumentando sus posiciones en Europa, especialmente Francia y Alemania. Miembros de la Fed como Rafael Bostic reiteraron que el riesgo para la economía estadounidense es básicamente de tipo comercial y que esto puede desestimular la inversión privada y por esta vía anular los beneficios de los recortes tributarios. Bostic fue aún más explícito que el resto de sus compañeros de la Fed al afirmar que de acuerdo a sus conversaciones con empresarios sureños que hacen parte del distrito que él está liderando, tenía claro que el beneficio de corto plazo, esos temas tributarios, esas expectativas optimistas, han dado paso ahora a los temores y a la incertidumbre por lo que tiene que ver con los aranceles y una posible confrontación de carácter comercial. Esto, digamos, en cierta medida corrobora la idea de varios de que, en cierta medida, de alguna manera, la administración Trump está borrando con el pie lo que hace con la mano, por lo menos para los intereses de los empresarios, no necesariamente lo estamos hablando para la economía, pues como hemos manifestado ya varios miembros de la Fed también han criticado la oportunidad de una reforma tributaria en la que ya la economía estadounidense estaba creciendo a su nivel potencial. Por otro lado, Bostic cree que la inflación puede superar el 2% de manera transitoria si tomáramos el IPC como el nivel de referencia, pues ya lo está haciendo, y que esto no supondría que la Fed tenga que acelerar su incremento de tasas. Simplemente dice que esto puede ocurrir de manera transitoria y que no va a modificar en nada el patrón que viene realizando o que el patrón que quiere implementar la Reserva Federal. Y para cerrar, en los mercados internacionales continúa la amplia preocupación sobre Italia. Ahora la posibilidad de un gobierno populista, anti-europeo, euroescéptico, como se dice normalmente, o tal vez más adelante otras próximas elecciones ante la falta de definición. En cierta medida estamos viendo un Estado italiano tipo zombie que no ha podido realizar reformas estructurales por varios años y esto pues el mercado lo está penalizando actualmente. Como ustedes pueden ver hoy, mientras los países europeos se están valorizando en términos de renta fija, los italianos no lo están haciendo. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden nuevos incrementos en precios de petróleo, tensiones en este mercado beneficiando a las acciones petroleras, afectando las acciones del sector aeronáutico, por supuesto, y pues el mercado muy pendiente de lo que va a ocurrir entonces con las cifras de inflación en Estados Unidos y su impacto sobre los inversionistas. Hasta el momento ha sido muy tímido como tal. Se espera se mantenga la alta volatilidad en los mercados para las próximas jornadas. Dando entrada al informe Colombia, simplemente destacar la buena noticia que recibió el gobierno con la decisión de Fitch Ratings, no solamente de ratificar la calificación en triple B, sino de ratificar la perspectiva en estable. Y esto a pesar de que hace algunas horas, unos pocas o un par de días, el Comité de la Regla Fiscal había flexibilizado, debido al menor crecimiento obviamente de la economía colombiana, el momento en que el déficit fiscal anual iba a alcanzar el 1% solamente, pasando del 2020 al 2027. Pasando con el índice Colcap, vamos a ver cómo la señal que veíamos de posible cambio de tendencia no fue confirmada el día anterior. Al contrario, lo que estamos viendo es estabilidad para el índice. El día de ayer veíamos una dinámica casi positiva para todas las acciones, con lo cual pues no se llevó a cabo lo que fue el ataque a ese soporte de los 1547 puntos a la baja y ya estamos viendo una apertura sobre la segunda cercana a la primera banda del indicador por encima de ese nivel de los 1550 puntos. Les recuerdo, nuestro nivel objetivo se mantiene en los 1600 y el soporte o nivel de máxima pérdida para controlar estaría sobre los 1550, cercano a los 1540 puntos. Para hoy están programados los resultados de Avianca a cierre de mercado y el día de mañana culminaremos la semana con los resultados de Cementos Argos también a cierre de mercado. El día de ayer tuvimos la actualización operacional referente para Avianca, lo que fue el mes de abril.
donde se verá que una vez más el mercado doméstico viene presionando a la baja los resultados consolidados en términos de pasajeros totales transportados para el mes. La caída que vemos del 1.5% viene dada pues por la caída tanto en el mercado local, que fue del 1,9%, y del mercado internacional, que esta vez sí nos sorprende, dado que es usual que este mercado en los últimos meses haya presentado un aumento por lo menos en este rubro en total de pasajeros transportados, pero en este mes en particular retrocedió un 1%. Esto se contrapone a un aumento de los ASC, que estos aumentaron un 4,3%, un 3,8%, perdón, en las cifras consolidadas, y viene dado principalmente por el aumento que vemos en el mercado internacional, que fue del 6,3%. En cuanto a los RPKs, vamos a ver que estos aumentaron un 4,3%, demostrando mejores márgenes de rentabilidad por mayores pasajeros pagos por kilómetro volado. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el factor de ocupación en el mercado local, es el que más sorprende, dado que vemos un aumento de 5,1 puntos porcentuales, lo que se traduce en menores sillas disponibles durante el mes, a pesar de que veíamos que el número total de pasajeros descendió un 1,9%. En resumen, lo que se ve es un panorama mixto para la reciente actualización de Avianca, donde el mercado local se fortaleció por un factor de ocupación que pues está al tope. Vemos este avance que nos llamó la atención a pesar de ese retroceso en los pasajeros, y en cuanto al mercado internacional sigue estando relativamente estable en términos de pasajeros. La caída digamos que no nos preocupa bastante, pero lo que sí vemos es que se debe prestar especial atención a lo que serían los meses de mayo y junio, si la estacionalidad por la temporada de vacaciones ayude de pronto al que el factor de ocupación se recupere y entonces pase a terreno positivo. El día de ayer tuvimos a cierre de mercado los resultados referentes a ISA, donde estos pues damos una primera lectura bastante positiva, a diferencia de lo que observamos durante todo el año del 2017 y lo que era su comparación con las cifras del 2016. Ya de aquí en adelante no vamos a ver esa distorsión contable que era los ingresos dados por RBS en Brasil, y esto digamos que hace que estos resultados sean mucho más limpios y claros de aquí en adelante. Vamos a ver cómo los ingresos totales se mantienen en aumento, pues dada por la entrada a operación de varios proyectos en Perú, Colombia y Chile, sumado a lo que sería un control de costos operacionales que se reflejará entonces en mejores márgenes de rentabilidad y una variación del margen neto del 24% para el periodo. Estas cifras, lo que sí debemos hacer la salvedad es que incorporan tanto los resultados de Taesa, que fue la adquisición dada desde junio del 2017, como el aumento en participación de IN del 75% que fue dada en septiembre del 2017, con lo cual los ingresos de transmisión de energía pues van a incluir estas dos eventualidades. Pero pues como esto se va a seguir presentando a lo largo del año, digamos que no es una distorsión solamente puntual, sino que eso pues se verá reflejada continuamente. Vamos entonces a ver cómo el rubro de ingresos como gastos de la compañía estuvo ligeramente afectado por la revaluación del peso colombiano frente al real brasilero. Sin embargo, pues esto va a estar compensado por la devaluación que vimos del peso colombiano frente al peso chileno. Vamos a ver un aumento entonces de los ingresos operacionales del 3,6% y una caída en los costos totales del 5,4%, que permitió entonces que la utilidad bruta aumentara un 9,4%. Esto pues se verá reflejado en últimas en lo que es un EBITDA que avanza un 12%, el margen vemos que pasa del 60,6% al 65,5%, demostrando entonces que pues lo que refleja en últimas lo que sería este avance de los ingresos operacionales y ese control de gastos también para el trimestre, con lo cual la utilidad neta y el margen neto pasaría del 15,2% a un 18,2%, y en la gráfica lo que ustedes van a ver es que el margen evita pues sorprende al estar en niveles cercanos a lo que fue el tercer trimestre del 2017 y el segundo trimestre, y el margen neto pues continúa estable, pero pues también vemos un ligero avance en cuanto a lo que sería este primer trimestre del 2018. Nos llama la atención en la parte del método de participación neto, este tuvo un retroceso del 27% para el primer trimestre.
Esto se dio por menores resultados de dos filiales que están en ISA, CETEPI en Brasil, que fueron afectadas por una menor inflación y que pues generó entonces esta caída en el método de participación neto, pero sin embargo lo que vemos es una utilidad operacional estable y la utilidad neta de la cual ya les mencioné que continúa entonces en aumento, por lo cual la lectura es bastante positiva de los resultados de ISA y se está reflejando entonces en la dinámica de la acción que vemos que abre a esta hora de la mañana con un avance del 1,3% y se acerca de nuevo a ese nivel de los 14.000 pesos, con lo cual el rebote que mencionábamos el día de ayer al alza desde ese nivel de los 13.500 a los 14.000 podría incluso llevarlo cercano a niveles de los 14.200 o 14.500 pesos y continúa entonces el movimiento positivo. Pasando con el peso colombiano, vamos a ver cómo este tuvo una apertura a la baja. Vemos entonces que abrió sobre los 2.821 frente a lo que es una valorización frente a la debilidad aparente del dólar que veíamos entonces en el mercado de divisas. Continúa la tendencia positiva, sin embargo, pues ya se está acercando a esa segunda banda del indicador sobre los 2.820, que será clave el día de hoy para monitorear, y en el mercado intradiario también monitorear lo que sería el nivel de los 2.800 y la resistencia que se ubicaría sobre los 2.840 pesos. Por el momento tenemos primera señal de posible cambio de tendencia a la baja en lo que sería el mercado intradiario, pero pues de manera estructural y de corto plazo vemos que continúa entonces el movimiento al alza. Y finalmente en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron ligeramente por encima del 6% y vemos también una apertura a la baja sobre esa primera banda, sobre el 5,97, la cual deberá ser monitoreada a lo largo de la jornada, dado que podría entonces debilitarse lo que era nuestra primera señal de cambio de tendencia al alza en términos de tasa. Y les recuerdo que pues sería entonces clave monitorear este nivel del 5,95 y el 5,93. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.